Bueno, hoy nuestro tema es bastante profundo y bastante largo, así que voy a ir directamente al grano para luego invitar a Paco a que se una. Lo que sí que quiero mencionar esta vez, como la semana pasada hablamos un poquito sobre los juguetes, el juego y el método Montessori, y era como iba muy en línea con lo que somos nosotros. Y quería mencionar unas cuantas palabras de cómo surgió nuestro programa para también ver cómo también la charla de hoy también nos refleja muy profundamente lo que nosotros pensamos. Y bueno, en primera línea, o sea, cuando se mira nuestro proyecto, normalmente te das cuenta inmediatamente de que nos van mucho los juguetes. Nos encantan los juguetes, los buenos juguetes, nos encanta pues poder ofrecer a los niños todo esto, estas experiencias de juego, etcétera. Pero realmente nuestro proyecto surgió a partir de algo más como más cercano a nosotros, y es que surgió un poquito de lo que pasaba en nuestra casa, ¿no? Y de cómo intentamos encontrar maneras de conectar con nuestros peques a diario. Entonces, para nosotros, claro, la solución pues fue los juguetes, porque les encantan los juguetes a los peques, siempre quieren jugar con nosotros, siempre quieren sacar los juguetes. Entonces, a partir de ahí nosotros, para poder conectar todo lo posible con nuestros pequeños, pues vimos que nuestra solución pues era una manera bonita. Entonces, esto nada, lo quería decir no quiero profundizarme mucho porque está en nuestra web, está en nuestra manera de ser. Si me lo queréis preguntar, estoy aquí para responder a todo eso. Solo quería hacerla un poco esta pequeña introducción para que sepáis que cuando yo leí el artículo de Paco, que nos lo mandó, me lo mandó a mí un amigo nuestro, nos llegó mucho, ¿no? Nos llamó muchísimo la atención, nos reveló muchas cosas y decidimos que era muy importante para nosotros pues hacer llegar el contenido de este artículo a toda la gente que podamos, ¿no? Por eso mismo, hoy vamos a tener con nosotros a Paco, que nos va a hablar un poquito más del artículo, y justo está aquí. Entonces lo voy a invitar ahora y le dejo a él que tome el... A ver... ¿Hola? Hola, a ver la cámara. Hola, Paco. Voy a prestar a mi hijo mayor. El mío es de estos antiguos que tienen mala resolución y veremos a ver si me aclaro o no. Disculpar a nivel técnico, sí. No, está muy bien. De momento está muy bien, así que esperemos que se quede así. ¿Sí? De luz y eso Sí. se me ve. Para mí se te ve genial. Vale. ¿Vale? Bueno, Paco, pues nada, como te dije, tenemos una hora para hablar de un tema que a lo mejor, bueno, podemos pasar años hablando. Entonces, yo por mí quería ir al grano, que te introduzcas un poquito a la gente que está aquí uniéndose a la conversación y que nos des un contexto para este maravilloso artículo que has escrito, de dónde surgió, cómo se te ocurrió, qué es lo que, o sea, te animó o por qué decidiste escribirlo ahora. Vale. Bueno, pues gracias primero por la invitación. Encantada. Tender puentes y generar conversación es como muy saludable, ¿no? Y bueno, pues me presento un poco para que me ubiquéis. Hablo desde Valencia. Bueno, así a nivel laboral, que parece que es lo que hay que plantear de primera, pues soy educador social o, bueno, trabajo en la Dinamo, que es una entidad de trabajo social que trabajamos con chavales y chavalas. Tenemos dos proyectos así fundamentales, uno de agricultura ecológica y otro de acompañamiento a maternidad joven, con chavalas muy jóvenes, con sus criaturas. Dentro de esa realidad, es así a nivel laboral.
Pero luego a nivel ya más personal, pues bueno, también he estado tiempo vinculado a procesos de acompañamiento de educación libre. Bueno, mis hijos, un proyecto se llama Tierra de Niños, que está en Godella, que lo armamos mi hijo mayor, el que me deja el móvil. Ah, Tenía un proceso de escolarización, no sé, hace unos 10 años. Y bueno, y luego pues también siempre está como dándole vueltas, ¿no? A todo el tema de los cuidados, a intentar, porque también desde la Dinamo, la manera de acompañar desde el trabajo social siempre ha sido desde mi punto de vista poco cuidadosa, ¿no? Muy de intentar poner normas, de obligar que la gente pues recorra itinerarios que están predefinidos desde lugares ajenos a lo que es la propia vivencia. Y entonces, bueno, pues la dinámica del cuidado y de generar un poco vínculo y, bueno, vivir un poco en relación, pues es algo que también me ha conectado con mi experiencia de papá, con mi experiencia familiar, con mi experiencia de acompañamiento, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ahí vamos un poco elaborando discursos o conversaciones y hilos. En concreto también estoy como colaborando con el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, temas de maternidad y perinatalidad. Un poco mi onda es más pues el tema de la sociopolítica, de la paternidad y todo un poco ese marco. Y en todo este contexto, pues oye, nos han confinado, ¿no? Creo que allí claro, también, ¿no? ahí, de ahí viene. Yo solo pensé que el mundo sigue todo igual. Y es un plan, pero no, creo que cuando me conecto es algo bastante general. Entonces, pues a partir de, bueno, el contexto del confinamiento, un poco lo que plantea el artículo, a mí me pareció muy interesante de reflexionar, ¿no? O sea, una de las cosas que siempre hemos estado hablando es que las criaturas pues no están presentes en nuestra cotidianidad, ¿no? Sí, De hecho, a mí me bastante los modelos de cuando se habla de la conciliación y todo esto, porque creo que es irreconciliable, ¿no? En los ritmos de la vida, tal y como la tenemos montada, con los trabajos, las escuelas, tal, con lo que es atender lo que un niño o una niña necesita, creo que no se puede conciliar. Entonces, cuando se habla de conciliación, es como, mira, ya me están fastidiando, ya me están diciendo que mezcle, pues eso, aceite con agua y eso no va a funcionar bien, ¿no? Entonces, como que desde ese lugar, bueno, sí que veíamos como que el modelo de la conciliación sí que lleva como a la conceptualización de las criaturas como cargas familiares, que hay que repartir, que hay que delegar, y al Estado o lo que es el sistema, pues como un aliado, ¿no? Donde podemos dejar a los niños en las guarderías, o sí. dejarles donde, o en escolares, o en campamentos. Entonces, bueno, todo eso se ha desmontado, ¿no? Se ha desmontado un poco con el tema del confinamiento y nos vemos bueno, con nuestros niños y niñas ahí. Entonces, Sí, claro, eso abre una brecha interesante de reflexión, ¿no? O sea, cuando nos reencontramos sí. desde un lugar condicionado y por un tema externo que no podemos salir, ¿qué hacemos con ese encuentro? ¿Qué hacemos con esa realidad, no? Y tú Y hablas del estar en el estado del no tiempo, ¿verdad? La idea de un estado de no tiempo que a mí me parecía muy interesante y la verdad es que cuando lo leí estaba pensando en que realmente estamos en este estado del no tiempo o, o, o es como que deberíamos estar en él o, o que, o sea, la idea es que para mí, por ejemplo, estoy como en un estado de que sé que hay un no tiempo, pero que no lo acepto, ¿vale? Que tengo que seguir produciendo, no sé, de alguna manera. ¿Cómo podemos llegar a ese no tiempo? ¿Cómo podemos identificarnos con él? ¿Existe realmente el estado este del no tiempo? ya, a ver, un poco, a ver, es una palabra, es bonito, ¿no? Hablar del no Sí, tiempo, ¿no? es muy bonito. O sea, el tiempo normalmente lo planteamos de una manera muy lineal, ¿no? Entonces, en el momento que se para, que se rompen las agendas y que el después no está muy definido, pues parece que estamos sí o sí en el no tiempo, aunque pasen muchísimas horas, ¿no? Sí, Entonces, eh, para mí era importante también, o sea, en el artículo un poco plantear un tiempo, pues como intentar romper la concepción que tenemos de la infancia como una etapa de tránsito, ¿no? sí, Como que de un lugar a otro, ¿no? Y que a priori cada momento singular, o sea, cada instante, ¿no? Pues parece que no tenga importancia, ¿no? Como que un niño y una niña lo dibujamos desde lo que va a llegar a ser, desde lo que será, desde la expectativa adulta. Entonces, como parar el no tiempo también nos hace como ensanchar el momento, ¿no? Sería como la otra cosa. Como un momento que sea más ancho para que quepan más cosas y que en cada instante
podamos ver un poco todo lo que hay, ¿no? Entonces, claro, eso es un proceso que los niños y las niñas, en el momento que, bueno, que nos permitimos el lujo de conectar desde ahí, ellos van a llenar el no tiempo. O sea, una criatura no puede hacer nada. O sea, simplemente, de hecho, también comentaba, ¿no? O sea, esto es una oportunidad súper potente porque realmente en el vacío del día, donde cuando conseguimos quitar agendas y quitar planes, son ellos y ellas los que tienen más ideas que las adultas, ¿no? O sea, son ellos los que, aunque sea desde su historia puramente emocional, desde un enfado, desde una risa, desde un juego, o sea, ellas se expanden como una mancha cuando el no tiempo, digamos, les invade, ¿no? Y somos los adultos y las adultas las que nos huimos de ahí. O sea, de alguna forma, bueno, son procesos igual un poco también más psicológicos, ¿no? Pero la infancia también es un lugar que yo promuevo de encuentro, pero también es un lugar de huida, ¿no? Los niños, los adultos y las adultas, en la medida que la mayoría hemos sido niños y niñas que no nos han permitido nuestros procesos de expresión y de autorregulación, hemos huido de la infancia y hemos interiorizado que la infancia es un lugar donde que abandonar, ¿no? Que abandonar para ganar libertad, para ganar prestigio, para ganar dinero, para ganar responsabilidad. Entonces, realmente esa pulsión de huida la seguimos teniendo bastante abierta, ¿no? Entonces, hasta el momento de confinamiento, ¿no? Que parece hasta ridículo el querer hacer cosas o el limpiar la casa 50.000 veces o el hacer, yo qué sé, cada cual sabrá en qué se conecta, ¿no? Pero como que en general hay una dinámica de lo productivo como un telón de fondo Sí. que nos genera tensión, pero que también es una forma de huir de ese lugar que en el fondo no era un lugar de confort, no era un lugar de tranquilidad y de sosiego, ¿no? Porque la infancia en general, ya digo, puede haber casos muy particulares, la infancia en general es una vivencia que nos ha generado corazas. Entonces, desde ahí, todo lo que es la estructura adulta de este mundo también es una estructura que se basa en la necesidad de autodefensa de los adultos y las adultas. Y son los niños y las niñas las que realmente nos pueden sacar de ahí. Entonces, claro, habitar el no tiempo, aún en confinamiento, o sea, es una oportunidad porque, bueno, pues porque se nos acaban un poco más las excusas y porque ahí tenemos el cuerpo, ¿no? Y tenemos el reto. Pero también es una aventura y yo entiendo que nos cueste horrores y que se nos destapen los demonios y que hay incluso que cada cual tenga que ver qué elementos, digamos, del tiempo, ¿no? De la vida anterior y de la vida posterior, tiene que integrar en su experiencia de confinamiento, pues para mantener un cierto equilibrio Sí. personal, incluso con los niños y las niñas, ¿no? Sí, sí, bueno, una de las claves, pues eso, para poder acercarnos a ellos, ¿verdad? Poder habitar poder entrar en ese no tiempo que ellos manejan tan bien y que nosotros, bueno, nos cuesta un montón vivir en él, Claro. ¿no? Es que desde una dimensión un poco más amplia, el lugar de la infancia, donde yo hablo de habitar la infancia, no es el lugar de la infancia, es el lugar de todas. O sea, Sí, nosotras, niños y niñas, que hemos evolucionado a más lugares, ¿no? Hemos ido enriqueciendo, complementando, pero son como capas de cebolla, ¿no? O sea, que vamos a ir generando, pero esa parte del niño o niña que fuimos, ahí está. Entonces, plantear el mundo adulto en contraposición con el mundo infantil y tener que generar puentes, eso ya es un error desde mi punto de vista. Sobre todo porque quien tiene que tener las llaves y la capacidad de elaborar esos puentes son los adultos, ¿no? Los adultos somos los que vamos y venimos y los niños y niñas están ahí. Y entonces muchas veces están en el desamparo porque en la medida que ningún adulto o adulta participa de esa realidad, pues lo que ahí pasa no se acompaña, no se sostiene. Entonces, si planteamos otro modelo, ¿no? De habitar la infancia, es comunicarnos también como adultos y adultas en ese lugar que puede ser emocional, que puede ser vivencial, que puede ser incluso, yo qué sé, de diferentes sentimientos, realidades, que también están. Y de hecho, muchas veces cuando hablamos de la infelicidad adulta es porque nos sentimos muy reprimidos de ese lugar. Entonces, la idea es no hay que hacer ninguna traducción para ir donde están los niños. Realmente hay que estar en ese lugar donde los niños nos pueden encontrar y donde además lo que ellos expresan conecta con algo y generamos alianza desde ese sitio, ¿no? Entonces, claro, conforme en un estado de confinamiento, bueno, en un marco laboratorio como el que tenemos ahora, que se nos desestructuran los mecanismos, las barreras estas que digo yo, que es que de alguna forma confinan a la infancia en ese lugar que lo definimos como infantil, como no sé qué, pero es un lugar de cárcel, de encierro, ¿no?
porque a priori, ¿cuál sería el lugar infantil? O sea, un niño o una niña tiene la capacidad de transitar por la vida como un adulto, o sea, a priori, porque las ciudades, porque los parques, porque los supermercados, porque las tiendas, no sé, hay muchas dinámicas que también para los niños y niñas, pero que también podrían ser sus lugares, ¿no? Entonces, la dinámica bueno, de romper, digamos, todas esas estructuras que son muchas veces estructuras mentales y que han desaparecido en el confinamiento, pues nos permite estar casi en ese sitio común, casi por obligación, ¿no? Y entonces todavía se visualiza más cuando realmente las barreras son barreras que ponemos los adultos con nuestros esquemas mentales, ¿no? Porque nada nos impediría ahora estar como retozándonos con nuestros hijos, estar cachorreando todo el día, estar desconectando nuestro ego, nuestro modelo tal, y estar ahí. Sin embargo, nos cuesta mucho, ¿no? Sí. Pues lo vivimos como una incapacidad porque nuestros niños se aburren y no tenemos capacidad de generar alianza con ellos y con ellas, es exactamente lo mismo que es el que nos hace funcionales luego en el día a día en el mundo. Entonces es como somos capaces, ¿no?, de mutar eso, ¿no? Sí, que me lleva a lo que quería preguntarte, porque a mí se me ocurrió cuando lo estaba leyendo que esta noción de un mundo adultocéntrico, que yo creo que está en sí bastante clara, en tu opinión, ¿ahora estamos más cerca o más lejos que las generaciones anteriores a poder plantear un nuevo, o sea, marco social que incluya mejor a los niños? Porque por una parte veo mucha actividad que nos está, o por lo menos mucho diálogo que nos está acercando a esto, pero por otra también veo que el mundo va incluso mucho más rápido que antes. Y entonces yo no sé si es más fácil ahora o eran mejores nuestros antepasados, las generaciones de antes, para hacerlo. ¿Tú qué opinas? ¿O que siempre ha sido lo mismo? A ver, es complicado, ¿no? Porque cuando planteamos de temas generales y tal, pues es como ¿no?, hacer como una Sí. visión global. Yo si tengo que... Mi manera de vivirlo es como que realmente lo global, como que a mí se me queda grande. Y a los niños y las niñas, entonces como intentar ubicarnos en situaciones más concretas, ¿no? Y yo sí que creo que hay unas situaciones concretas de mucha apertura hacia el vínculo con la infancia. Y desde ahí me parecen como vamos, muy rescatables, muy valorables y muy chulas. Entonces eso está ahí. Creo que sí que se podría generar dinámicas de red y de encuentro respecto a eso. Si hablamos ya en términos puramente culturales, claro, yo sí que creo que estamos peor. Pero, Estamos peor. O sea, intentaré fundamentarlo un poco. O sí. sea, para mí el elemento que hace la cosa mejor o peor es, digamos, lo elaborado que tenemos y consolidada las excusas, ¿no? Cuando una excusa es mala, entonces enseguida te pillan, ¿no? Y pues llega un momento que tienes que reinventarla muchas veces y ya cuando te has inventado 4 veces la excusa y no te funciona, pues igual te conectas con la verdad, ¿no? Y Sí. desde ahí no te queda otra que reconocer ciertas historias. Entonces yo creo que las excusas adultas que nos hemos elaborado, que tenemos ahora en juego, están cada día más fundamentadas. Y entonces como que cada vez tenemos más, digamos, ciencia, desde la pedagogía, desde la pediatría, desde no sé qué, fundamentando todo este esquema de desconexión con la infancia, ¿no? A mí hay elementos concretos que me parece una barbaridad, como el tema de la escolarización de 0 a 3 años. O sea, como que hay procesos sociales que me parecen, bueno, pues todo lo que muchísimos protocolos de atención al nacimiento o al parto. O sea, hay muchos elementos que me parecen que estamos como muy lejos de, y bueno, y luego la escuela, ¿no? Que es otro tema que también podremos dedicarnos Sí. una hora, ¿no? En la escuela como un espacio de desencuentro de los niños y las niñas, ¿no? Sí. Entonces, todo esto es ahora mucho más consolidado que, por ejemplo, yo que sé, hace 100 años. O Sí. sea, y también que está elaborado en base a un discurso muy tendencioso. Para mí lo fundamental es que los niños estén, o sea, no hay que darles nada, o sea, los niños están, entonces ellos y ellas no hay que darles voz, tienen voz. O sea, Sí. tenemos que generar una dinámica de poder conectar con lo que están expresando cotidianamente, como pasa en el confinamiento. O sea, podemos estar en casa y no podemos cerrar ojos y oídos a lo que nuestros hijos nos están planteando en casa. Uno de dos, o lo integramos en la dinámica cotidiana o esto es un desastre, esto es la guerra. Aquí no hay posibilidad. Si ellos quieren un día comer, hacer una tarta, pues mejor o peor podrás decirle que mañana o que por la noche no se toma chocolate, pero al día siguiente tienes que hacerla. O sea, como que no puedes estar como en otro lugar. Las funciones tienen sitio. Sin embargo, claro, si no interactuamos con las criaturas cotidianamente, todos sus anhelos, todos sus
sus miedos, todos sus bienestares, todas sus que se quedan un poco en el cajón del olvido, ¿no? Hace 100 años, pues los niños estaban más presentes, pues desde dinámicas laborales, de trabajo infantil o no, pero participaban en las dinámicas de la casa, de cocinar o no, incluso, yo qué sé, en el Estado español, en la economía rural, pues todos los niños, yo cuando era pequeño me iba a vendiendo con mis padres o a coger oliva, había una dinámica de estar y en ese estar, pues oye, pues levantabas la mano, igual había un papá o una mamá que te decía cállate niño, pero ya había una relación concreta que me estás diciendo cállate niño, Sí, ¿no? aunque sea cállate, ¿no? Pero es hablar con Claro, él más, es estar había más una con él. que ella buscar al niño la manera de hacerse oír. El problema ahora es que esa voz, o sea, ya no se calla. O sea, es un lugar a nivel social, hay muy poca participación de verdad. O sea, incluso las dinámicas de participación infantil que se están definiendo desde muchos lugares, muchas de ellas también participan de un discurso adultocéntrico y son los adultos los que dicen dónde, cómo y de qué manera tienen los niños y las niñas. Por ejemplo, las criaturas en un cole dijeran que las clases empiezan a las 11, ¿eso se les asumiría? ¿O que tiene que haber más rato de recreo y menos de mates? Eso nos parecería bien. O sea, que en general hablamos de participación infantil, pero le estamos vedando el 99% de las decisiones. Entonces, desde ese lugar, pues yo sí que creo que estamos peor en términos globales. Eso no quiere decir que cada vez pueda haber más familias o grupos humanos que tengan una dinámica empática Sí, con los niños y las niñas y que puedan ir generando experiencias singulares de crecimiento sí, pues más saludables, ¿no? sí. Ahí me lleva a preguntarte que mencionas en el artículo que es hasta ridículo llegar a comparar la potencialidad del aprendizaje que puede darnos este confinamiento, comparándolo con las experiencias ya más de tareas escolares y eso por mucha innovación que haya habido ahora. Y yo solo veo también un poquito de que como que se ha desenmascarado toda esta situación de que como profes podemos hacer ciertas cosas durante el día con los niños porque hay un sistema, luego llegamos a casa y nos damos cuenta que muchos incluso en colegios ya más libres y tal, pero que al final que nosotros no estamos pudiendo hacerlo. Y quizás sea porque yo siempre me lo imagino de que mi hija no quiere que yo le enseñe como tal. Y entonces son estas las que me gustaría hablar de que nos digas un poquito esta potencialidad para el aprendizaje. ¿Qué cosas nos estamos perdiendo cuando estamos intentando enfocarnos en lo académico o en cosas muy adultocéntricas, que digamos? Claro, ahí también, bueno, depende también mucho de la edad del niño o la niña, ¿no? Y de sus intereses y edad, como los intereses que pueda Sí, tener. A mí me surgió esa reflexión porque, claro, lo primero que arrancamos, ¿no? Cuando se paraban las escuelas era, pues bueno, pues aparte de todo el tema de la brecha digital, ¿no? ¿Qué pasa con las criaturas que no tienen cosas en casa, que se quedan fuera de juego? Yo sí, decía, pero realmente en serio, con una situación que incluso los psicólogos y las psicólogas dicen que va a ser algo que va a dejar huella a nivel generacional, que dentro de 40 años recordaremos, ¿os acordáis aquel momento de nuestra vida que estuvimos un par de meses, o sea, como en una situación que puede ser incluso histórica, en el sentido de que haya gente en las facultades haciendo tesis doctorales de estos, nosotros nos empeñamos en que los niños y las niñas sigan como si nada, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, sigan con las ecuaciones de primer grado, sigan con los talleres o con las manualidades si son pequeños, ¿no? O sea, a mí me surgía diciendo, bueno, o sea, realmente la convivencia, o sea, la oportunidad que se da, no sé cada cual, pero bueno, nosotros en nuestra casa somos 5 personas, ¿no? El estar 24 horas 5 personas compartiendo un espacio, todo lo que tiene que ver con regulación de conflictos, con dinámicas de colaboración, con dinámicas de empatía, de ahora tú, ahora yo, de pactos, de historias, o sea, todo esto tiene una potencialidad impresionante, que luego cuando empiezan la clase están 25 ahí y tienen que callarse para que llegue el maestro o maestra y les cuente la suya, ¿no? O sea, generan dinámicas participativas que son súper reducidas porque están enmarcadas en un contexto escolar que permite menos de lo que reprime, ¿no? Entonces realmente es como, no lo sé, cada cual sabrá qué reto, qué historia tiene pendiente. Yo pienso que cada grupo humano tiene su propia deriva, pero seguro que una familia pues tiene pendiente, yo qué sé, entrenarse en cocinar pasteles, otra familia tiene pendiente en decorar la casa de manera absolutamente diferente, otra familia puede tener pendiente o no, pues yo qué sé, ponerse a dibujar o hacer, no sé, cada cual sabrá de sí. cosas que tengan en tu vida, que nos conecten con la historia y que de alguna manera contextualicen lo que estamos viviendo ahora.
porque estamos hablando de la vivencia de las criaturas, de las adultas, de los adolescentes, o sea, como que hay unas vivencias súper potentes que parece que haya que evadirse también de ellas. Entonces, si ya cotidianamente nos evadimos de ciertas cosas que nos generan infelicidad, si encima nos estamos evadiendo de ciertos elementos que incluso se pueden titular por ahí, como que pueden generar hasta trauma o dificultad, pues es una irresponsabilidad. Entonces, desde ahí me refería un poco el cómo, ¿no? Y luego, también la manera, ahí ya podemos entrar como en términos más pura pedagógicos, ¿no? La manera que tenemos de ir a enseñar. No sé, o sea, para mí, bueno, toda la gente que hemos tenido criaturas hemos visto cómo han aprendido a caminar o cómo han aprendido a hablar, por ejemplo, ¿no? Como aprendizajes que tenemos interiorizados en la propia convivencia. A más convivencia, a más relación, a más jaleo, más se habla, más se camina, ¿no? O sea, ¿por qué los conocimientos tienen que participar de otra lógica? ¿Por qué tenemos que como romper eso? Decirle al niño, deja de hacer esto, deja de jugar o deja de hacer lo que realmente te está motivando, interesando y ponte a hacer deberes. ¿Sabes? Como es como guau, una molestia, encima en confinamiento. Y encima luego, por lo menos en nuestro caso, empiezan con lo que tal y luego llegan vacaciones de Semana Santa y tienen vacaciones. Y es como, realmente tengo que tener vacaciones, no vacaciones, deberes. O sea, no sé, es una lógica que yo creo que de normal, mucha gente ya nos parecía bastante poco, bueno, poco humana en el sentido que no generaba vínculo o resonancia con las ganas de las criaturas, pero es como ya es hasta absurda, ¿no? Y llama la atención que frente a lo absurdo no solamente se asume desde el sistema educativo como, venga, va, ahora es el momento de dar un paso atrás, que es lo que decía en el artículo, dejemos de molestar, ya llegará nuestro momento, yo qué sé, ¿sabes? Es como, no sé, como la gente que fabrica paraguas en verano, pues ya llegará el momento de las lluvias, o sea, ahora no toca. Sí. Pues no, entonces ese frente, ¿no? Dando un paso más, ¿no? Con tema de evaluación, con tema de deberes, con tema de plataformas, con tema de clases, con tema de Zoom, y es como, ¿qué os pasa, no? Entonces realmente es una pulsión de los adultos y las adultas que están sufriendo los niños y las niñas y no necesitan absolutamente para nada. O sea, cualquier cosa que se pueda aprender ahora en términos puramente académicos, en septiembre cuando recomiendo el curso, se puede retomar desde otro lugar, ¿no? Y entonces es una expresión para mí muy, muy evidente de un espacio de poder que no se quiere rendir, que se quiere seguir ahí y definiendo ese de poder adulto. Sí, sí, y de allí pues también lo que nos ha preguntado aquí cuando dice, en el post hablas de una nueva reorganización de la casa, que salgan del confinamiento de los niños en sus cuartos preciosos, que pueden estar estupendos, pero aislados también. Esa idea de que los niños y lo digo hasta ahora también, porque imagino que muchas casas han cambiado porque sí o sí, cuando el niño está 24 horas contigo en la casa, nos damos cuenta de que ya no hay cole, no hay clases extracurriculares, no son 2 o 3 horas de métete en tu cuarto, haz los deberes, cepíllate los dientes y vete a la cama. Ya tienen que habitar nuestra casa, la casa tiene que ser también suya, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar era, pues, o sea, ¿qué ideas tienes sobre este espacio? O sea, sobre cómo se puede habitar un espacio común con los pequeños. ¿Cómo se puede hacer una vivienda más democrática, que digamos? Claro, bueno, yo creo que los niños y las niñas tienen las ideas de esto, más que yo, ¿sabes? No, que sí. Tienes razón. Como que realmente, bueno, pues ahí están. Claro, hay una lógica evidente, o sea, la situación del niño confinado en casa es sostenible cuando estamos hablando de 3 horas y posiblemente con una pantalla por en medio, ¿no? Y donde realmente estamos llegando a casa y el espacio es residual, pero claro, si tú estás con una criatura en casa 24 horas, es que, vamos, va a querer salir de la habitación, o sea, por sentido común. Y además vamos a necesitar todos y todas que salgan de las habitaciones. Porque si estamos cocinando, pues igual tenemos que cocinar con ellos en la cocina y a la vez que estamos cocinando estar echando una partida de Rummikub en la mesa y luego igual tenemos que, yo qué sé, cada cual sabrá cómo medio se organiza, pero el tema es que, pues eso, o sea, al fin y al cabo,
muchas veces las casas o sí, lo que son las estructuras domésticas son una expresión de nuestros esquemas mentales, ¿no? Entonces, si tenemos en una estructura mental donde hay un espacio productivo, hay un espacio para descansar, otro espacio para juegos, otro espacio para trabajar, otro espacio para no sé qué, pues tenemos la casa de esa manera. Pero esa es una manera muy adulta. Los niños y las niñas se expanden jugando, se expanden viviendo y es el propio juego el que les va haciendo ir conquistando espacios. Entonces no tiene sentido que el propio juego sea confinado, ¿no? O sea, no hay nada más para mí desde mi punto de vista, Sí, sí. más contradictorio que una habitación de juegos. O sea, es que el juego es expresión y es expansión. Entonces, si estamos diciendo un espacio confinado para jugar, estamos absolutamente negando la propia experiencia, ¿no? Entonces, desde esa dinámica de juego, los niños pueden llegar jugando a cocinar de verdad, pueden llegar jugando a cualquier historia. Entonces, esa presencia de los niños y las niñas y el no tenerles espacios vedados es lo que directamente va a hacer que de la vivienda o de cualquier lugar, también podría pasar en un colegio, ¿no? Un espacio orgánico, un espacio sensible a sus necesidades. Y luego, pues yo qué sé, desde mi punto de vista es dejar hacer y luego si queréis hacemos unas fotos y las compartimos, pero yo creo que cualquier caso ahora, Sí. pues en cualquier ambiente en el que tú fijes la mirada, sabes si es una casa donde hay niños o niñas o no lo hay. O sea, Sí. muy, muy expresiva con el tema del orden, ¿no? Que también es como una manera también yo creo que sí, de hacer una simplificación un poco fea, ¿no? De lo que supone un niño y una niña, ¿no? Que desorden, ¿no? Que desordena. Entonces, si hay un niño es porque ha habido desorden o ha habido. Pero es mucho más que eso. En ese desorden hay actividad, hay vida, hay actividades que se paran de golpe por ritmo adulto y que luego se quieren retomar y que luego no se pueden retomar. Hay mil cosas que el paisaje doméstico las expresan. Entonces yo creo que como adultos y adultas, lo primero que tenemos que hacer es intentar no borrar las huellas de los niños y niñas y a Sí. partir de ahí, las huellas que nos vayamos encontrando en casa, intentar ir generando dinámicas de acompañamiento y luego, pues obviamente, dentro de ahí, pues cada cual verá un poco, ¿no? Qué elementos, porque tampoco se trata de poner, o sea, también vivimos nosotros, la casa es de todo el mundo. Entonces, Sí. en la medida que hay una relación, claro, cuando hay un problema, cuando hay un conflicto, es cuando no hay relación. Entonces, realmente, si tú tienes que generar una dinámica de pactos y no hay un común, no hay un sentir común o un espacio común, no hay pacto posible. Entonces, al final tenemos que generar una cooperación entre individualidades o singularidades, ¿no? Y desde ahí es mi espacio, tu espacio, los turnos, tal y cual. Pero realmente si generamos una dinámica de relación, de estar y de vínculo, entonces en esa convivencia ya sí que puedes decir la tuya. Tú como adulto no vas a ejercer un adultocentrismo por decir, oye, Peña, es que yo necesito un par de horas, yo ahora estoy aquí hablando con vosotras y de momento nadie, sorprendentemente, ningún niño o niña ha venido tal, pues lo han entendido muy pocas veces, entonces pues en un espacio que me respetan, ¿no? Pero desde ese lugar hay que generar esa historia, ¿no? Claro, cuando no se pasa eso es cuando los niños y niñas se rebotan, generan conflictos, se pelean y reivindican también su lugar, ¿no? Y también desde una visión muy adulta, claro, mientras que cuando nosotros tenemos capacidad de racionalizar nuestros argumentos, ellos muchas veces lo hacen de una manera mucho más emocional, ¿no? Entonces, cuando hablamos que hablamos de tal, es también como una devaluación de lo que están ahí expresando, ¿no? Y de alguna manera estamos adoleciendo que no sean capaces todavía de expresar eso que sienten de una manera adulta. Pero al fin y al cabo, una rabieta o un enfado o algo que no nos cuesta entender, pues no deja de ser también una expresión real y clara de un interés que está siendo abortado por la dinámica familiar y que hay que hacerse cargo de eso, si se puede, y si no, por lo menos hablarlo o consolarlo o ampararlo, ¿no? Sí, me has recordado el otro día, tuve un momento, a ver, lo voy a llamar adultocéntrico, porque era un momento en el que entré en la habitación de mi hija y ella me pedía venir a jugar con ella con una casa de muñecas. Y entré y le dije, es que yo no puedo, o sea, no quepo en esta habitación, está muy desordenada. Y ella me dijo, no, mami, lo que he estado haciendo toda la mañana es ordenarla de diferente manera. Y le dije, bueno, pues allí ya me callé, ¿no? Y a partir de ahí pues empezamos nosotros a ordenar la casa de la manera que a ella le gustaría. Y la verdad es que cambió muchísimo pues su mirada al salón,
su mirada a cómo ella vive. Entonces empezó incluso ella a entender de que hay veces de que cuando yo pongo una cosa en este sitio es porque la necesito en este sitio, ¿no? Y al final me doy cuenta que es que se dan, lo entienden muchísimo, lo entienden incluso muchas veces más que nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos como muy, yo creo que estamos mucho más confinados en nuestra mente, como has dicho, que ellos mismos. Y, y lo que sí que quería leerte una pregunta que nos han preguntado aquí, que ha dicho, no sé si tú las puedes ver las preguntas o no. Bueno, Veo. déjate, te la leo yo. Citando al dibujante y psicopedagogo Francesco Tonucci, él habla de los consejos de niños en los colegios e ayuntamientos, permitiendo poder cambiar la realidad en las aulas y ciudades. Espera, esto se ha cortado, perdona. Bueno, me imagino que está preguntando de qué opinas sobre esto. Bueno, a ver, hay compañeros y compañeras que están como peleando mucho, ¿no? El espacio público también para los niños y las niñas, ¿no? Y a mí me parece fundamental. Lo que pasa que sí que creo que tiene que haber como un proceso compartido, ¿no? Digamos, la participación de de las criaturas en esos lugares, ayuntamientos, colegios, tal, y a la vez una rendición del poder adulto. O sea, porque como que de alguna forma el adulto abandone ese lugar. Porque si el adulto o la adulta se quiere hacer fuerte ahí también, o sea, no me parece legítimo entrar en discusión con los niños y las niñas ahí. Y todavía me parece menos legítimo generar espacios de participación subordinados a las lógicas adultas. Eso no deja de ser como una instrumentalización de la infancia para de alguna manera, pues eso, el movimiento. O sea, o sea, no va a ser la sociedad menos adultocéntrica o menos adultócrata porque pueda haber ciertos consejos de algo, ¿no? O sea, lo va a ser si consiguiéramos hacer otro tipo de procesos que partan más del profundo, pues bueno, posiblemente serían los propios niños y niñas los que ocuparían esos lugares y sería más fácil para el resto de conocerlos. Pero eso es un proceso. Yo creo que, a ver, Frato es un histórico y yo me muero de gusto cada vez que veo sus cómics y leo sus cosas y estaría en ese proceso. Pero el cómo se está eso llevando a la dinámica institucional, yo, bueno, también la experiencia que tenemos, ¿no? En el Estado español, con los consejos escolares de las escuelas, o sea, hay mucho de paripé ahí, pero tampoco voy a ser yo quien diga que sería mejor no hacerlo, porque bueno, si eso permite para generar este tipo de discusiones o debates, me parece muy, muy necesario. De todas formas, ya digo, un poco mi tesis es más que dar espacio, realmente es los niños y niñas que están. Si es que, Sí, claro, es sí, muy verdad. complicado, pero a veces es tan complicado como fácil, en el sentido de decir, o sea, por ejemplo, el ámbito de la escuela, que lo podemos conocer más, ¿no? Claro, o sea, un consejo escolar, un espacio de participación de niños, delegados, tal cual, todo bien. Pero realmente pensamos que los niños y las niñas cotidianamente, de mil maneras, no expresan lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les fastidia, lo que les incomoda, lo que les violenta, lo que... Tienen 50.000 maneras cotidianas, desde algunas de manera más, no sé, incluso más constructivas y otras más destructivas. O sea, desde me mosqueo y rompo el mobiliario del cole, o me escapo, o me porto mal. O sea, hay 50.000 maneras que las criaturas expresan ya en todos los lugares el cómo lo están sintiendo y lo están viviendo. Entonces, ¿por qué no podemos articular eso? O sea, cuando hablamos de educación, hablamos del ámbito de la... porque no hablamos ya de eso. O sea, de vamos a hacer un estudio de qué elementos expresan las criaturas, qué les va bien, qué les va mal, y modifiquemos los ambientes y los espacios en función de eso. Eso nunca se pregunta, jamás. Ahora, por ejemplo, en confinamiento sí que hay un grupo de sociólogos de Madrid que han hecho una encuesta en ciencia confinada, ¿no? Y a partir de ahí van a intentar, creo que han conseguido unas 900 encuestas de chavales entre 10 y 14 años, donde ellos y ellas van a expresar un poco, porque claro, ahí no hay manera de enterarte de lo que están viviendo hacia afuera, ¿no? Sí. Pero no me parece que los hay. De hecho, hay muy pocos sitios donde los niños y niñas estén solos, sin acompañantes, sin adultos, ¿no? Y el adulto o adulta podría perfectamente asumir un rol de facilitación en el sentido de servir el juego, de hacer de altavoz de lo que ahí está pasando, más que de callar, de promover silencio, ¿no? Entonces, ya digo, yo soy más, mi planteamiento es más ese, es más ir siendo capaces de aquello
que desde la adultocracia se cataloga como ruido y no se le da ningún tipo de importancia política o incluso, sí, sociopolítica, incluso en términos puramente también de aprendizaje, es eso que es ruido, darle la otra dimensión y entenderlo como una expresión legítima de la infancia y que tenemos que integrar en nuestras historias, ¿no? Sí, incluso hasta el punto creo que cuando se habla así de la infancia secuestrada, incluso hasta un punto que se ha llegado se han llegado a, bueno, casi, para decir algo, crear patologías para poder, pues, bueno, en mi opinión, casi silenciar a esos que son un poquito, vamos a decir, más ruidosos o los que sienten más o quieren más que se les haga caso, ¿no? Yo no sé lo que piensas tú de este tema, pero yo he visto cómo van saliendo más y más patologías más niños se están, o sea, les están metiendo como en unas cajas de tú cómo eres, y tú lo que necesitas, y tú tienes esto, y tú tienes lo otro, y tú eres hiperactivo, etcétera. ¿Tú piensas que a lo mejor hasta ese punto hemos llegado a, a silenciar lo que es la infancia o a utilizarlo como recurso para silenciar la infancia? A ver, yo lo que creo es que el lugar que tenemos reservado a la infancia en esta sociedad no es saludable. O sea, no es un lugar que tenga salud. Entendiendo la salud, cosas como muy básicas, ¿no? Como el tema del movimiento, como el tema de la expresión, como el tema del vínculo, como el tema del otro. O sea, creo que el lugar que definimos socialmente a la infancia es un lugar de desamparo, de abandono. De hecho, por ejemplo, no sé, directamente analizando la situación del nacimiento, ya estamos viendo muchas veces cómo cuesta, ¿no? Donde la gente del parto nuestro tuvo que plantear una campaña de que no te separen, ¿no? Y ahora estamos viendo con el tema del coronavirus la dificultad que hay que a las mamás les dejen estar con sus bebés recién nacidos en el momento de parirlos. O sea, como que hay un lugar de esto. O sea, no pueden hacer en un espacio como un hospital del protocolo la excepción de su madre, una hora, 2 horas, 5 horas, 24 horas. Eso es maltrato, maltrato con todas las palabras, ¿no? Y esa dinámica no muy interiorizada en general. Cuando hablamos de momentos de crianza, se habla más, pues a veces incluso de dinámicas de cuerpo, ¿no? De dificultar el contacto, pues eso, cuánto sabemos, ¿no? Las dificultades con el tema de lactancia, con el tema de colecho, con el tema de tal, o que te puedan decir si un niño es bueno o es malo nada más nacer, en función de si llora o no, el lugar que le damos al llanto. Hay muchas estructuras que promueven que hay una situación de poca salud, donde en el lugar que planteamos. Y claro, conforme los niños y niñas van creciendo, ellos van generando dinámicas adaptativas, pero obviamente, menos mal, ¿no? Son súper flexibles y plásticos, pero el ser humano tiene sus límites, ¿no? Entonces, claro, conforme vamos generando ese tipo de dinámicas y eso no para, porque el desamparo empieza para quedarse y está ahí. Y la única vía que a nivel simbólico se nos plantea para salir del desamparo es crecer y ser adulto, porque es la única manera que en esta sociedad se nos conceptualiza como seres plenos. Hay mucha situación de malestar. Entonces ese malestar se puede expresar, se expresa también con enfermedades mentales, con psicopatologías mentales. O sea, como que eso está. Sí. Por otro lado, quiere decir, también es verdad, y también en mi trabajo lo veo cotidianamente, también es verdad que conforme esas patologías mentales, que ya digo, que tienen una base de realidad, porque la salud infantil es precaria, porque el lugar que estamos planteando, digo, me repito, es de desamparo, es verdad que cuando ya se van catalogando ese tipo de diagnósticos o historias, pues pueden llegar a ser recetas o pueden llegar a ser etiquetas para poder abordar otro tipo de problemáticas que tienen mucho más. Cuando yo, por ejemplo, antes decía, que, en función de lo que hablábamos de Frato y tal, que más que hacer consejos escolares, vea la necesidad de dar dimensión política a lo que expresan las criaturas, bueno, pues a lo mejor pues podríamos ver, ¿no? Cuando vemos que hay niños y niñas en aulas que no pueden estarse quietos, pues podemos darle un diagnóstico y no modificar en absoluto el contexto y decir, es que lo que le pasa a este niño es suyo, es singular, es individual. Y desde ahí estamos promoviendo también la individualización, ¿no? Dentro de esta sociedad. O decir, bueno, a ver qué pasa, ¿no? O sea, igual este niño, una criatura, si en vez de tener que estar sentado 5 horas al día, pudiera estar corriendo, pues a lo mejor esa hiperactividad pues no se daba o se veía de otra manera o incluso era productiva porque era capaz de subir
el más rápido al árbol, ¿no? Por lo menos intentar darle una dimensión, una intervención en el contexto, en la realidad, que pueda darle otra dimensión a lo que es el malestar. Y seguro que con podría haber niños y niñas que precisaran atención psicológica o psiquiátrica, claro, Claro. unos niveles de sufrimiento muy grandes. Y ahí, pues bueno, ahí están las profesionales Sí. que saben cómo eso. Pero no puede ser una escapatoria para... Porque claro, ¿qué pasa, no? Conforme vamos bien, vamos abundando en el malestar o en el maltrato hacia la infancia, pues van a ir aflorando más psicopatologías mentales. Y no quiere decir que no sean de... Lo que quiere decir es que la alternativa no puede ser en ir atendiéndolas individualmente, sino replantearse un poco el marco donde estamos cultivándolas. Entonces, claro, luego no nos debe sorprender que afloren, ¿no? Desde ahí me salía, ¿no? La referencia es, al fin y al cabo, bueno, eso, sí, la enfermedad mental o tal, pues no deja de ser también una expresión de tu tránsito en la vida. De hecho, hay gente y hay estudios que pueden llegar a vincular pues el parto o el nacimiento traumático con procesos de autismo, con procesos, o sea, como que hay una correlación entre tus vivencias en la infancia, incluso en el útero de tu mamá, en tu proceso de gestación, con lo que luego vas a ir expresando. Y a la vez también, pues bueno, la gran plasticidad que tienen las criaturas y la posibilidad de restaurar esos procesos, pero lo que no debemos hacer es desnaturalizarlos y tratarlos de una manera que agrandemos el problema más que resolverlo, ¿no? Sí, hay una mamá, imagino, aquí que nos está preguntando que cómo aprender a ver lo que los niños pueden aportar a nuestra forma de entender las cosas. ¿Tienes alguna, yo qué sé, a lo mejor buscamos trucos, a lo mejor buscamos inspiraciones tuyas o algo de que nos puedan, pues, ayudar? No sé, supongo que cada niño, ¿no? ¿O qué? Todos los Sí, niños... sí, pero, a lo mejor está preguntando, por ejemplo, vale, tengo a mi niño enfrente, ¿qué es lo que tengo? A lo mejor en qué, perdón, es que pienso en inglés, ¿vale? Te lo tengo que decir ahora porque ese es mi problema, por eso no me sale la palabra, ¿vale? Que, por ejemplo, yo conozco a mi hijo, ¿no? Y tengo que decir que lo estoy conociendo muchísimo más en estas 8 horas más, por lo menos, que tengo al día con ellos. No están en el cole, pues me estoy enterando de mucho de ellos y son muy pequeños, pero los estoy volviendo a conocer. Y lo miro cómo, o sea, afrontar, o sea, cómo empezar a conocer a nuestro hijo, cómo darle esa voz. ¿Qué le pregunto? ¿Qué hago con él? ¿Le sigo por la casa vale, me tiro al suelo con él, juego con él en cierto modo? Pero ¿qué son esas cosas que te pueden ayudar a oírles de verdad? Porque estamos muy mal aquí dentro. Y bueno, las fáciles serían desconectar el móvil y sentarme con él, por ejemplo. Eh, No es, ¿eh? no, hombre, fácil. O sea, que tiene lógica, ¿no? Pero ¿qué son? ¿Qué son esas maneras que vamos a poder utilizar pues, para romper esta barrera, tejer estas alianzas de las que nos hablas? No sé, ¿Cómo lo haces tú? Por decir algo. una básica es la presencia y por eso el confinamiento es una oportunidad, porque incluso o sea, el tener presencia y el estar y ver que la cosa no fluye ya es un aprendizaje que flipas. O sea, es un aprendizaje muy potente, que antes igual no lo teníamos. Antes, incluso la posibilidad de tomar conciencia de que hay elementos en tu relación con tu criatura que tienes que profundizar, que no están claros. O sea, que te puede pasar eso, que puedas estar compartiendo un lugar 3 horas con ella o con él y no tener capacidad de generar vínculo. Entonces, eso ya genera como una reflexión y un punto de wow, ¿desde qué lugar, no? Vale, entonces, por un lado es despreocuparse en el sentido de que va a ser positivo, o sea, que como que el encontrarse en el no saber también ya es un punto interesante, ¿no? Otra clave para mí es el cuerpo, que va muy vinculado con la presencia. Claro, o sea, los niños, sobre todo si son muy pequeños, te quieren escalar, te quieren morder, te quieren chupar, te quieren no sé qué. Entonces, desde ese lugar, tener el cuerpo desde lo disponible y no tener una estructura muy adulta del cuerpo que
cosas desde tan básicas como hablar con ellos a su altura, ¿no? O bajarte tal, o intentar estar disponible para el abrazo, siempre que se pueda, no lo sé, o sea, poner Sí, poner el cuerpo, porque con ese cuerpo van cosas bueno, que con las palabras va a costar más, o sea, como que el lenguaje verbal, pues no deja de ser un lenguaje que nos lleva más al mundo adulto, porque lo tenemos más trabajado y más ensayado los adultos y las adultas, y sin embargo el lenguaje del cuerpo es un lenguaje más democrático, ¿no? Porque incluso igual ellos no llevan la ventaja. Entonces, conforme seamos capaces de llevar más procesos a ese lugar, vamos sí, a tener también la capacidad de que sean los niños y las niñas los que estén definiendo el cómo, ¿no? Porque van a ser sí, ellos los que el lenguaje. Es como ahora tú dices que piensas en inglés. Pues si sí, hablamos en inglés, pues es más fácil que tú llevarás la conversación donde tú quieras sí, por esta es una tontería, pero sí, cuando hay diferentes lenguajes, de diferentes maneras, pues realmente si nos vamos ubicando en lenguajes o en maneras que los niños y las niñas controlan un poco más que nosotras, pues hay más posibilidades de generar alianzas, ¿no? De respecto a eso. Y luego, por otro lado, no sé, o sea, ser muy conscientes de los elementos de mediación, o sea, digamos, de las estructuras ajenas a la relación que metemos, ¿no? O sea, como las excusas, como que, por ejemplo, yo que sé, los juguetes o las tablets o las propuestas o lo que sea, realmente ver que todo eso que estamos metiendo en la relación la nutre, la enriquece y no nos saca de ella. ¿Vale? O sea, como que a veces estás en el aburrimiento, venga, vamos a echar una partida de no sé qué. Sí, claro, o sea, en función también, o sea, si realmente la actividad es una actividad que nos profundiza en la relación que tenemos, es maravilloso. Pero si es una actividad que nos aleja, no, y eso muchas veces pasa, pues bueno, o sea, que es cualquier mediación que planteemos, también por ensayo-error, tenemos que ser muy conscientes de para qué nos vale. Entonces, si vemos que llega un momento que, pues, que se quita la actividad de en medio, ¿entendéis? Y sí. sin embargo, los adultos muchas veces intentamos pues como llevar las actividades a fin, ¿no? En el sentido de ser como, venga, como que, Llegar al final. claro, cuando yo decía también en el artículo, hacemos plannings para no cumplirlos. Eso no quiere decir que no haya que hacerlo. Claro, yo a veces me veo ahí como discutiendo porque habíamos dicho que vamos a cenar a las 9:15 y estamos cenando a las 10 y es como, a ver, ¿para qué dijimos cenar a las 9:15? ¿Por qué lo entendéis un poquillo? Si al final al servicio de ese tipo de estructuras. Y luego, otro elemento, no sé si está ayudando lo que estoy diciendo, pero otro A mí elemento un que veo es, montón, no sé si a los demás. claro, en esa búsqueda de alianzas, tampoco perderte demasiado tú como adulta. O sea, tampoco porque o sea, igual podemos plantear un modelo idílico o ideal de cómo estar con una niña, pero yo no soy ese adulto. Yo no puedo sostenerlo. Igual no tengo la capacidad de estar jugando, yo qué sé, a mascotas 5 horas. No tengo, pues tampoco voy a hacer lectura respecto a eso. Sí, Como que también creo que los niños y las niñas son muy generosos a la hora de reconocer la autenticidad. Entonces, creo que es importante, pues, pues eso, o sea, como que si no aguantas 5 horas, no jugar 5 horas, pero si te das cuenta de que no aguantas ni un minuto, pues ver qué trabajo interior tienes que hacer para decir, jolín, es que no aguanto ni un minuto, es que me meto en el mundo infantil y me duro como una ostra. O sea, como que también ahí hay un proceso íntimo de cada adulto, de cada persona, a la hora de ir profundizando, que le remueve la relación con las criaturas. Y sí que creo que es un espacio que hay que ir como abundando y ampliando. Pero a la vez también ser consciente con tus propios límites respecto a eso. O sea, como que muchas veces también nos podemos ir de por el otro lado, ¿no? Y al final ya no funciona porque realmente estamos ubicados en un lugar de impostura, aunque esa impostura nos venga dada pues porque por una demanda que pensamos que viene de nuestro hijo o de nuestra hija y que tenemos que estar a la altura de no sé qué. Entonces, como que la idea también es desde ese lugar también, ¿no? O sea, creo que es un regalo que le podemos hacer a nuestros niños y niñas, que nos conozcan como somos y que sepan que a lo mejor, yo qué sé, pues para jugar a determinados juegos, pues no puedo contar contigo, pero para el otro sí, y a la vez que eso también nos pase con ellos, ¿no? sí, No sé, un poquito, y luego a nivel de cosas más concretas, pues yo creo que también dependerá ya de cada, de de cada- cada día. sí. Sí, sí, pero nos has ayudado, por lo menos a mí me has ayudado mucho pues en esas 4 o 5 cosas que has mencionado de que luego ya pues allí la utilizo yo para mi propio contexto. O sea, yo ahora luego pienso que soy, qué es lo que puedo hacer durante más de 3 minutos y bueno,
y pensar en cómo puedo mejorarlas, porque a mí me sucedía, yo podía pasarme horas haciendo manualidades con mi peque, y luego a la hora de, como has dicho, jugar mascotas o pinipón o lo que sea, pues allí ya tenía un problema, ¿no? Y la última pregunta, que es que nos la acaban de decir y yo quería preguntártela, bueno, acaba de decir alguien aquí, que centrándome en este momento de confinación, ¿qué te parece la propuesta de que salgan a la calle, den un paseo y de las manos de sus papás? Y me recuerda esto a una cosa que leí también en el enlace que habías puesto en tu artículo, de esto de que por qué las personas con mascotas se les considera algo por el estilo, más responsables, o sea, que tengan más responsabilidad hacia los demás que una persona con su hijo. Y de hecho mi hija me lo dijo esta mañana, me dijo, ¿por qué no podemos salir si yo te cojo de la mano como el perro que está, o sea, con su dueño, yo no voy a tocar nada, porque no me dejan a mí salir también? Y bueno, eso es una cuestión que creo que es muy, muy de ahora. Y cómo les respondemos, porque para mí nos están fallando, o sea, el no dejarnos por lo menos intentarlo con los peques me parece bastante frustrante, no sé. A ver, mi posicionamiento es claro, a mí me parece una barbaridad. Sí. Una barbaridad. Sobre todo también pensando que muchísimos, también la realidad social que tenemos, ¿no? La realidad urbana, ¿no? Que tampoco es muy amable, ¿no? Tenemos las dinámicas, lo que hablamos también de las casas, ¿no? La propia estructura inmobiliaria, donde venimos, la gente en general vive en casas pequeñas, en dificultades, tal, las casas estaban pensadas como para dormir y más, ¿no? Sí. Entonces, como que todo lo que estamos diciendo, meterlo en unos pocos metros es una locura, ¿no? Sí. Me parece, entonces creo que vamos, o sea, que habría que sí o sí posibilitarlo y dejarlo, o sea, no vale, o sea, claro, o sea, estamos en una situación de excepción, claro que sí, ahí me entran y pasan y es todo muy, pero no vale todo, o sea, no vale todo, hay cosas que dentro entonces yo pensaba, digo, pues para, no sé, para defenderse de la muerte vale todo menos matar la vida. O sea, no tendría ningún sentido, ¿no? O sea, hay que hacer un análisis de riesgos, no sé, de ventajas e inconvenientes de las cosas y tener a los niños encerrados tantísimo tiempo, o sea, no es saludable a nivel social. Entonces, claro que hay riesgos, pues habrá que ver cómo se intentan minimizar esos riesgos, me refiero, ¿no? O sea, pues a ver cómo va a salir, de qué manera, cómo, o sea, cómo se podrá estudiar, pues como se estudia todo. O sea, es que es de más en más ahora, ¿no? O sea, la gente sigue yendo en metro, la gente, o sea, que tampoco me apetece ni comparar a los niños con los trabajadores que van en metro ni con los perros, obviamente. No entro en... No. Me parecen, pero entiendo que se den, porque al fin y al cabo las leyes dejan dentro y cosas que dejan fuera. Pero me parece mucho más, o sea, igual que desde el Estado, desde el poder, se entiende que hay que abrir las fábricas o que dentro de poco habrá que abrir las tiendas y van a plantear como unas normas, entre comillas, pues que las tiendas tengan que ser, hoy creo que decía en prensa que en Alemania, pues menos de 800 metros cuadrados y menos de no sé qué, y con mascarillas, ponen unas reglas, unas normas. Pero como cuando aquí en Valencia jugamos a la fallera Calavera, también tiene normas, ¿no? O sea, los niños están acostumbrados a cuando juegas al parchís, si comes, te comes 20 y no te comes 15. O sea, como que hay normas y de hecho en mi situación los niños flipan un poco, pero lo entienden. No hay duda, no se puede, no se puede. Y luego es, mira, pues se puede, pero tienes que ir de la mano, tienes que ir de dos en dos, o tienes que salir 2 horas, o tienes que, yo qué sé, lo que sea. Pero que no se haga, es grave por lo que supone y también es grave por lo que representa. Entonces, creo que es muy jodido porque hay dos cosas que representa. Por un lado, lo que decía antes, de que la infancia da miedo, que es un lugar de huida a nivel individual, que cada adulto nos hemos hecho huyendo de nuestra propia infancia, pero es que a nivel social, cuando hablamos del adultocentrismo hablamos de la adultocracia, es exactamente lo mismo. O sea, se valora, se entiende como un niño, como el que todo lo toca, todo lo que hace, como que sea eso, pero o sea, esa visión no deja de ser una visión de aun sabiendo que no es así, si fuera algo que tiene malo. O sea, que toque, que se exprese, ¿vale? Pero aun sabiendo que no es así, o sea, es una barbaridad que nutramos, digamos, todo el discurso del niño demonio, ¿no? De hecho, ahí está, ¿no? Todo del muñeco diabólico y todos los niños satánicos, es como lo más cercano, ¿no? A aquel lugar de primitivo y tal. Pues creo que eso es muy jodido y creo que esa es una visión, personalmente, No,
de entrar en diálogo con un niño, con un niño, Sí, que creo que un perro se va y se va. Bueno, yo creo que sí, tampoco, más fácil será explicarle a un niño que esto o lo otro. sí. Las comparaciones, ¿no? Y luego, Perdona, Paco, es que nos quedan 8 segundos y de verdad quería darte mucho las gracias y decir que odio que nos van a cortar en 2 segundos. Seguimos vale, hablando y a ver qué hacemos. Hola. aparece como, Hola. Es que me da mucha rabia lo de Instagram, que te pone 30 segundos. Estabas hablando y yo mirando 10, 9, 8. Y bueno, es lo que tiene esto. Y tampoco quería quitarte mucho más de tu tiempo. Es que de esto se puede hablar un montón. Tengo muchas preguntas aquí que me han hecho, que bueno, te pasaré y espero que todo el mundo haya leído el artículo. La verdad que yo ya me lo he leído 3 veces y todavía tengo preguntas. Porque como has dicho, es que es tan amplio, ¿no? Y bueno, de alguna manera todos queremos pues la respuesta rápida, ¿verdad? Queremos llegar allí a ese punto, pero creo que como tú has dicho, lo que hay que hacer es trabajarlo, ¿no? Es trabajo, es salir un poco de nuestra propia piel. ¿Qué dijiste? Hablaste de la cebolla, ¿verdad? De las capas de una cebolla al empezar o algo así, ir quitándolas, ¿no? sí, sí. O sea, es claro, sí, es lo que comentamos. O sea, que como que es una vez como muy complejo. Viene un pequeño, o sea, Sí, claro. saludar a la gente, hay poquita gente. Hola. Hola, guapa. Hola. ¿Te llevas papel? No, porque ¿Qué necesitas, amor? es que venía por eso. Vale. No, esto es el león. Pues luego buscamos otro, ¿vale? Que estoy acabando ya. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ya está. Te voy a Está por ahí, dejar ¿no? con ella completamente. Yo solo quería despedirme en condiciones. Nada, que lo tenía esta mañana aquí en mi escritorio, se lo lleva. Sí, Nada, sí, comentaba un poco, ¿no? O sea, como que creo que es muy complejo y a la vez es muy sencillo, que es la magia de esto. sí, O sea, que cuando por eso es un tema que a mí me atrapa, ¿no? Porque si empezamos a elaborar como alternativas desde la racionalidad, a nivel político, a nivel sociológico, podemos leer miles de tratados y estamos como en el mismo lugar, ¿no? Entonces es muy complejo porque realmente estamos en una situación donde el lugar de la infancia, es lo que decimos, es un lugar que está oculto, invisibilizado y ninguneado y machacado, pero a la vez es un lugar que está muy cerca, o sea que podemos conectar con él de manera muy rápida. Entonces desde ahí es un poco, bueno, hacer una cierta sincronía, ¿no? Con todos estos procesos que hablábamos, ¿no? Por un lado desde lo íntimo, incluso desde lo terapéutico, desde lo relacional y desde lo social o lo político, y ir más o menos como buscándonos en ese sitio, ¿no? Entonces la infancia no es un lugar al que haya que ir, es un lugar en el que está. Entonces es una elección de cada persona el pasar por ahí o no. Es como pues en las ciudades hay barrios que están y hay gente que pasa por determinados barrios, y otra gente que vive en una ciudad toda su vida y no haber pasado nunca por esa acera, ¿no? Entonces el tema es que sea un lugar donde, pues eso, por un lado donde se vaya y donde además se habite, no solamente donde se transite, porque si no, claro, los papás y las mamás o los profesionales de la educación, pues sí que vamos a esos lugares donde están los niños y las niñas, pero muchas veces no los habitamos, los transitamos desde nuestra lógica y los niños nos ven pasar, pues como vemos pasar las motos en una avenida de una ciudad, ¿no? Entonces la idea es tener claro que es complejo, pero que a la vez está ahí y no deja de ser una posibilidad el llegar a ese lugar y abrazar lo que eso nos suponga, ¿no? Y luego a nivel social, pues darle un valor. Antes se ha cortado justo antes cuando sí, estábamos hablando de que los niños salgan o no, y he hablado un poco del lugar este de huida y de los niños como, como diablos y como... sí, siempre es. Pero para mí también hay otro elemento muy importante, que es la infravaloración de los cuidados. O sea, como que a priori se supone que las personas que estamos cuidando, que además es un trabajo muy feminizado generalmente, porque algún padre hay, madres, ¿no? Pues hay como una desconfianza absoluta en que eso sea un papel, o sea, se supone que un médico, ¿no? O una médica que ha estudiado, que está en un hospital, va a ser capaz absolutamente de aplicar todos los protocolos sanitarios y todo lo que sea, y parece que un padre o una madre No puede. pues
¿no? Parece que lo emocional, el que quieras a tu hijo o a tu hija, parece que nos estamos planteando de que los niños salgan, es porque como que nos dan pena, ¿no? Como que nos infantilizamos con ellos, es como, ¿en serio? O sea, realmente, yo una cosa que siempre he planteado, que para mí también es como bastante visual respecto al momento, a la sociedad adultocrática, ¿no? Claro, por ejemplo, en lo que estamos hablando ahora de formación o educación, se valora muchísimo más el rol de un profesor en la universidad, de un doctor que una charla, que por ejemplo de una canguro que atiende a un bebé en casa, ¿no? Sin embargo, a nivel social, ¿qué implica más riesgo o qué implica más conocimiento? ¿Poder sostener a una criatura de 1 año o 2 años durante 24 horas o estar en un foro con 100 estudiantes hablando, ¿no? Sin embargo, la hora de la canguro igual se paga, yo qué sé, 10 euros y la del profesor de la universidad nos cuesta cientos de euros, ¿no? Entonces, claro, a nivel social, con el tema de los niños también está pasando eso. Si tuviéramos una percepción de que aquellos y aquellas que están con las criaturas son las personas más sensibles, más responsables, más comprometidas con la vida, pues igual diríamos eso, bueno, pues si su madre o su padre cree que puede salir, pues que salgan, ya se encargará él o ella. Igual que Claro. si vemos un médico o una médica, no entramos a cuestionar si lo que hace lo está haciendo bien, si tiene que hacerle la radiografía o no, tiene, qué sé, pues ella sabrá, ¿no? Él sabrá, hay una confianza absoluta en eso. Sin embargo, los cuidados y lo que supone tal, las personas que son agencia de cuidados, que participan en ese lugar, hay una infravaloración social muy, muy bestia. Sí. Y eso también es muy, muy jodido, ¿no? Y sobre todo también, bueno, otro tema que, o sea, también desde la lógica en concreto, ¿no? Por acabar un poco contextualizando, desde la lógica de está tratando el tema este del coronavirus, que es una lógica militar, una lógica de venga a la guerra, vamos a por él, tal y cual. O sea, es como que toda la sociedad civil parece que todo lo que está haciendo está siendo invisibilizado, ¿no? Y seguro que a cualquier madre que le preguntes o a cualquier padre le implica más esfuerzo y más trabajo el sostener la cotidianidad con su hijo en casa que el asegurarte que puede salir con él durante 2 horas y que no haga ninguna diablura. Sí. ¿Sabes? Como por Twitter vídeos de niños chupando barandillas. Y digo, pues mira, no sé si serán los tuyos, pero a mí mis niños, cuando salen a la calle, no sé, a chupar barandillas, así de primeras. No sé. No. Igual es más gracia, pero o sea, es una broma, ¿no? Hombre, Pero, sí. No, no, sí, pero o sea, como que realmente, bueno, pues eso, o sea, como que sí que hay una sensación de falta de confianza de que las personas que estemos sosteniendo a los niños y a las niñas, pues lo hagamos con un nivel de compromiso y de exactamente. ¿no? que se presupone en otras profesiones o en otras, sí, o en Sí. otras actividades. Es que si me piden a mí como madre explicarle a mi hija que hay un virus fuera, por eso no puede salir, oye, de esa misma manera yo le puedo explicar que si salimos no toques esto, no toques lo otro, no podemos entrar al parque porque existe ese mismo virus. O sea, no tendría que suponerme algo más complicado explicarle que el parque está cerrado, quizás no puedas subirte al columpio, pero un paseo podemos dar. E incluso ella me lo dijo. Es complicado explicarle el por qué no. O sea, como que en Es términos, más complicado, exactamente. bueno, tú dices por qué puedo, desde qué lugar, o sea, y sí, lo Sí, mismo. Entonces al final es como, pues vale, yo tampoco lo entiendo. Generamos complicidades de ahí. claro, y En- yo creo No que hacemos, sí, entonces es pues es un límite externo en el que no podemos estar de acuerdo o no, pero no sé, es complicado, ¿eh? De hecho, ahí, pues bueno, ahí habrá, pero vamos, no sé. Yo lo que creo es que eso va a cambiar pronto, o sea, pronto van a dejar salir a las criaturas, sí, un poco, de una manera, pero no, pero la decisión no va a conectar con las propias necesidades de los niños y las niñas. Va a ser como, bueno, otra decisión adultocéntrica que vale, que va a incluir a los niños y a las niñas, pues pero más casi desde un lugar casi adulto y vamos a ver igual cuando nos digan de qué manera y cómo hemos de salir, igual los niños dicen yo me paso de salir. O sea, yo si no voy con mis hermanos y encima me tengo que poner una mascarilla, si no me dejas tocar, no sé, exactamente. no me quedo en casa haciendo bizcochos y tan. Y mejor no. Yo por lo menos los míos que son muy pequeños, el sofá es un mundo entero para ellos. O sea, pueden hacer deporte en el sofá mismo. Así que de momento están bien, pero no me quiero ni imaginar ya los que también son más mayores. Y como has dicho, mi casa es de 70 metros.
Y yo no tengo jardín, yo no tengo un árbol en casa para que ellos vean. Entonces sí que es bastante fuerte y doy gracias a Dios de que son pequeños, la verdad. Si te soy sincera, porque debajo de la mesa se montan su mundo y bueno, estupendo. Pero llegan a ser un poco más grandes y es mucho. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros aquí, compartir este ratito. Y bueno, nosotros pues espero que te haya gustado a ti también la experiencia, que haya sido un momento agradable y Bonito y necesario también. sí, Entonces también gracias, ¿no? Por posibilitar este espacio y porque de alguna forma, pues bueno, así entre todos y también pues el confinamiento posibilita esto, ¿no? O sea, como que se haya más claro, disponibilidad para dar, pues no sé, comunicación, discusión, diálogo sobre estos temas que sí que creo que son muy importantes, ¿no? son súper Entonces, gracias importantes, sí. por dinamizando este espacio y mucho ánimo en vuestros proyectos y en Sí, vuestras gracias, historias. gracias. El nuestro es como un poquito, ahora que lo has puesto, me ha hecho pensar de que el nuestro es un poquito un proyecto que está intentando en esa parte que llamaste mediación, que digamos, en proporcionar como una manera en la que pues no odiemos nosotros como padres los juguetes, que no sean trastos, padres de niños de 1 a 6 años. Esa era creo que la idea de la que salimos y me gusta mucho pensar en ello como mediación. Estoy intentando para el que le venga bien y muchos de nuestros clientes están súper contentos de que ellos como adultos tienen esa variedad de diferentes cosas, no tienen el amontonamiento y el desorden, que es algo que también nos hace a nosotros, pues nada, muy nos estresa, queramos o no, al final hay muchos juguetes por casa, a veces nos estresa. Y bueno, pues todos lo intentamos de alguna manera u otra y esperemos, y yo estoy convencida de que será un mundo mucho mejor si habitamos esa infancia. Además, enseñaremos a nuestros hijos los valores que creo que nosotros no hemos llegado a tener lo suficiente y no hemos podido, bueno, vivir, no hemos podido, aunque sean de todo, medioambientales, de ser más buenos el uno con el otro, de todo tipo, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo y vamos hablando a ver si hacemos otra charla de alguna otra manera, con más gente o eso. Bueno, la tecnología nos está permitiendo mucho y veremos lo que podemos hacer. ¿Vale? Que tengas Muy buena bien. noche y muchísimas gracias otra vez. Venga, Un placer. hasta luego. Adiós.